Hoy nos toca explicar el texto sobre el Estado moderno, que está en un manual de ciencia política de Abal Medina. Es muy interesante porque hace un recorrido sobre cómo se construye el pensamiento político en tres etapas. La Grecia clásica o el mundo clásico, incluye también algo de Roma, la Edad Media y el Estado moderno. El Estado moderno en términos políticos con tres grandes discusiones. La primera tiene que ver con las características del poder, de cómo se ejerce el poder. Hay dos visiones, una más cercana al absolutismo monárquico y otra más cercana al Estado moderno, relacionada a la división de poderes. Esas discusiones que se dan dentro de la etapa del Estado moderno eh, son discusiones políticas muy profundas que involucran diferentes concepciones acerca de por qué el poder debe ser absoluto o debe existir agentes que controlen a los que ejercen el poder. En segundo lugar, hay una discusión muy interesante también en esa etapa acerca de los sistemas educativos, porque implica la ruptura con la Iglesia en torno al control del conocimiento y empieza un debate que ya vimos en el texto anterior acerca de cómo construir las herramientas necesarias para generar sistemas educativos nacionales. Y por último, y no menor, es muy importante empezar a pensar en términos políticos y sociales las características de los estados modernos en relación al surgimiento de una nueva clase social que va a ser la burguesía, que es la que económicamente va a imponer un nuevo funcionamiento económico distinto al funcionamiento económico del feudalismo. A grandes rasgos, podríamos caracterizar al Estado moderno como un Estado con relaciones de poder institucionalizadas, es decir, todas las relaciones de poder van a pasar por el control del Estado, contrario a lo que se pensaba desde la mirada feudal como un esquema de poliarquías, en donde el Estado tenía un control limitado de la actividad social. De hecho, la figura del rey durante el feudalismo era una figura simbólica. La figura del rey durante el Estado moderno va a ser una figura central y absoluta. A tal punto que el rey va a reclamar para sí las capacidades de ejercer el poder más importante que va a tener el Estado, que es el poder de policía o el monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado. En segundo lugar, es muy importante empezar a pensar el rol del Estado desde la idea de la constitución de una civilización. Para pensar un esquema de civilización y pensar la necesidad del Estado, primero hay que pensar el origen del mismo. Y eso está puesto sobre la base de administrar excedente. Cuando aparece el excedente en términos económicos, cuando se produce más de lo que se necesita, hay que crear un órgano que administre ese excedente. Y ese es el origen del Estado y el origen de la civilización. De esa jaula social de la que habla Val Medina, que ordena, distribuye tareas y sedentariza la población. Podríamos caracterizar la antigüedad o ese momento clásico como dos formas de ejercicio del poder, la de los grandes imperios y la de las ciudades-estado. Los grandes imperios podemos mirar Egipto y Roma, y las ciudades-estado hay que mirar la experiencia de las polis griegas. Y el feudalismo como un régimen de militarización estamental e identidad ciudadana, con una idea de soberanía puesta en el poder territorial que tenían los señores feudales, y por eso hace mecanismo de distribución del poder en muchos actores le llamamos poliarquía. El Estado moderno tiene una relación directa con el Estado absolutista. Lo que hace es expropiar los medios de coerción y de administración, se centraliza el poder, y al mismo tiempo se justifica
desde una óptica de origen divino, esa concentración del poder. Es lo que llamamos la teoría descendente del poder. El poder desciende de Dios directamente hacia una autoridad política. Y en ese sentido hay algunas justificaciones intelectuales del ejercicio absoluto del poder, que inclusive pueden ser justificaciones no divinas del ejercicio absoluto del poder. Y ahí es donde está, por ejemplo, el pensamiento de Hobbes, ¿no? Un entendimiento de la antropología humana caracterizado básicamente sobre una dinámica del contrato. ¿Por qué hablamos de un contrato? Para entender estos autores, los tres grandes autores contractualistas, hay que entender que hay dos o tres pasajes, si queremos ser más precisos. El primer pasaje es lo que vamos a denominar estado de naturaleza, que en Hobbes, un justificador no religioso del pensamiento absolutista, es un estado de guerra. Es un estado en donde los hombres no son capaces de convivir pacíficamente y en donde como cada persona tiene o hace uso en todo caso de la fuerza y de la violencia, se vive en un estado de guerra permanente y eso necesita un orden que esté por encima de las personas, al cual las personas deleguen ese ejercicio de la violencia individual. Y ese va a ser el Leviatán. Él escribe un libro que se llama El Leviatán, en donde plantea esto, ¿no? Que el temor de las personas por mantener la vida hacen que deleguen el poder político y el poder material de la violencia en una autoridad superior. Es decir, ya no es el pensamiento religioso el que da origen al poder absoluto, sino que en realidad es el temor a perder la vida, el temor a ser víctima de ese estado de naturaleza en el que viven los hombres. Por lo tanto, el poder absoluto es un derecho de los individuos que responde fundamentalmente al objetivo de salvaguardar la vida de las personas. Solamente la paz y la vida de las personas van a estar garantizadas cuando el Estado se ponga por encima de los individuos. Hay una renuncia, fíjense, al ejercicio del poder político individual y al ejercicio del monopolio de la violencia.